Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Las décadas de los 70s y 80s fueron tiempos muy intensos, y los énfasis que vemos en las diferentes iglesias cristianas se entienden a la luz del contexto en que se desarrollaban. Sumado a eso, la televisión dio lugar al fenómeno de los teleevangelistas, que tuvieron un gran impacto en la forma de ser iglesia en aquel tiempo. Por otro lado, en Colorado Springs surge un ministerio que es de gran influencia sobre las temáticas que la iglesia va estableciendo como prioridad. Conversemos sobre evangelicalismo en este nuevo episodio junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana. Sí, nos estás acompañando aquí Entre Semana, donde seguimos hablando de nuestra mega serie de ya vamos que esta es la super mega, claro. ¿Qué culpa tenemos nosotros para responder de dónde parecimos? Sí. Vamos a hacer un episodio de dónde parecimos como iglesia, Conexión Vertical. Bueno, sí, eso se viene. Queramos o no, esto sirve. Somos el fruto de todo esto. Oh, claro. O sea, agarramos esto es un buffet del desarrollo evangélico. Y es bueno porque muchas veces ni sabemos por qué se hace lo que se hace. Simplemente decimos, bueno, o sea, así hacemos. Siempre se hizo. Estas son las canciones que cantamos, esta es la creencia que llevamos, esta es nuestra manera de ver el mundo. Pero todo está siendo influenciado por movimientos históricos, por cambios de péndulo, ¿no? De cambios pendulares, se podría totalmente decir. Y nadie inventó la rueda aquí. No. Y creo que fue bueno el hablar acerca de esto. Y hicimos parte 1, parte 2 de evangelicalismo. Y ahora estamos yendo por ciudades. Estamos yendo, la semana pasada estuvimos en Costa Mesa, California. Y estuvimos hablando acerca del movimiento de Jesús, de los hippies, de todo ese fervor evangelístico que salió de alcanzar al mundo y hacerlo dialogando con la cultura. Y cómo es que también eso dio espacio para los teleevangelistas y cómo es que finalmente la mezcla de fama y el evangelio terminó consumiendo a muchos de estos teleevangelistas, donde uno, como dijiste, ¿no? Vivimos con los escombros de eso cuando uno dice, sí, soy evangélico. Claro. Tú eres de los que revuelven el saco y se van con la secretaria. Tal cual. Como que desafortunadamente... Sí. Ese es el sabor que dejó ese legado. Bueno, eso continúa, obviamente. Totalmente. Pero eso todo tiene su sede en California. Hay algo también que sucede en California en los años 60. Un joven estaba haciendo su doctorado en UCLA, en la Universidad de California de Los Ángeles. Estaba sacando su doctorado en desarrollo de infantil. Y como psicólogo, él comienza una forma de pensar o de mirar al desarrollo de los niños, y él hace algo interesante porque mezcla lo que es psicología y valores, entre comillas, tradicionales, y publica en 1977 un libro llamado... en inglés es Dare to Discipline. Atrévete a disciplinar. Atrévete a disciplinar. Este hombre es James Dobson. Famoso. Y comienza... Amado u odiado. Nunca termino medio. Sí. Comienza su ministerio, enfoque en la familia, en Colorado Springs, Colorado. Y ahí es donde vamos a enfocarnos hoy. No porque Colorado tenga algo especial, sino que esto es como el sede, la meca, si se podría decir, de otra rama, otra forma de el movimiento evangelista, si se podría decir, o evangélico, porque esto se tiene que ver con la política, con un regreso a valores tradicionales, fundamentales, que a diferencia que los hippies, que se vivían entremezclado en la cultura y hablando y dialogando con la cultura y tomando de la cultura, este movimiento ve a la cultura como el enemigo. Totalmente. Era lo que debemos resistir. Sí, y es interesante porque así como todo el Jesus Movement que decías recién surgió en un contexto más amplio social, todo esto que empieza a suceder con Focus on Family Focus on Family no lo provoca, sino que es parte de un mover en Estados Unidos que se conoce como la mayoría moral.
Sí. ¿no? Y que es una organización, en realidad, mayoría moral. Mayoría moral, comenzado por Pat Robertson, ¿no? Ajá. Y por el Club 700 de TVN. Fue quizás, bueno, técnicamente lo empieza Jerry Falwell, el 79, pero quizás todos estos programas conservadores empiezan a cimentar, porque claro, a ver, ¿qué quedó de los escombros de todo el movimiento hippie cristiano? Quedaron con el mismo vacío. Uh-huh. Entonces hay que dar un resurgir y empieza una asociación, porque creo que es importante, no queremos marearlos con tantos nombres, pero a nosotros, perdónenos, nos apasiona mucho. Nixon, presidente demócrata, uh-huh, tiene como consejero a un cristiano. Sí. Eso, querido de los cristianos. Claro. Colson. Curiosamente, Nixon fue el último presidente con el cual se sentó Billy Graham, porque después de lo que sucedió y el escándalo con Nixon dijo, esto es muy... Claro, yo no me meto más. Sí. Pero ¿por qué lo decimos? Porque pensar un demócrata con tener como consejero un cristiano bautista, jamás. Pero Charles Colson era el consejero de Nixon. Bueno, espera. Charles Colson era uno de las personas que estaba implicado en Watergate, en el escándalo. Él no era cristiano en ese momento. No, después sí. Él llega a Cristo en la producto antes de ir a la prisión. Y ahí es donde se vuelve cristiano. Y después, poco después del escándalo, Nixon renuncia. Sí. Sí, qué bueno que lo aclara. Sí, porque después me acusan. Sí. Pero Charles Colson siempre estuvo metidísimo en la política. Y raíz de todo lo que sucede, uh-huh, él se vuelve también parte de un movimiento de cristianos que tratan o siempre buscan desafiar la cosmovisión, uh-huh, la idea acerca y ahí se mezcla apologética, uh-huh, se mezcla gobierno, todo lo demás. Entonces, James Dobson y Charles Colson también se van a unir, hacen muchas cosas juntos. Diríamos, corrigiendo, desilusionado de ser del sector demócrata, empieza a ver, porque la mayoría moral que estamos hablando surge dentro de las filas del Partido Republicano. Sí. Ese es el contexto. Sí. ¿Correcto? Comienza 1979, uh-huh, por Jerry Falwell, papá. Y es importante también entender qué estaba sucediendo sociológicamente y legalmente, incluso, uh-huh, en Estados Unidos. Ok, pausa. Hablamos mucho de Estados Unidos, porque Estados Unidos, en este momento, es de donde viene mucho de las cosas nuevas, sí, totalmente, en el movimiento, en cristianismo. Y no solo en cristianismo, estamos pensando que estamos hablando de década de los 80, Guerra Fría. Claro. El mundo se debía, ¿soy socio de Estados Unidos o soy enemigo de Estados Unidos? Bueno, pero lo menciono porque no es que somos, ¿por qué hablar tanto de Estados Unidos? Hablemos más acerca de Latinoamérica, sí, pero ¿de dónde sacan las ideas? Ajá. O sea, está sucediendo en Estados Unidos. Antes, como dijimos, ¿no? Antes de Moody, estaba uh-huh, este predicador de Londres, el príncipe de los pastores, Spurgeon. Y por mucho tiempo el sede de cristianismo estuvo en Londres, Inglaterra. Claro. Hablamos acerca de los anglicanos. Ajá. O sea, mucho de estas nuevas ideas, estos nuevos conceptos estaban en Inglaterra. Antes de eso fue en Alemania. Si tú estudias, a ver, tú me corriges si estoy mal, si tú empiezas a estudiar cualquier carrera de doctorado en cuanto a... iglesia, teología, hay que saber alemán. Maestría de divinidades, doctorado, hay que saber alemán. ¿Por qué? Porque ahí está, muchas de las mayorías y mejores obras están en alemán. Porque 1700 para atrás, o sea, el sede de cristianismo estaba en Alemania. Y siguen existiendo muchas obras en alemán, o sea, pero bueno. Ok, volvamos. Cierro paréntesis, y simplemente lo digo para aquellos que dicen, mucho de Estados Unidos, pero es por eso. Ok, en Estados Unidos, 1973, se aprueba la legalización, más bien, se prohíbe la prohibición del aborto, claro, en los estados. Antes los estados podían decir, este estado es antiaborto, aquí no se puede abortar. En otros estados había leyes que decían, sí, aquí el aborto es legal, etcétera, etcétera. Era decisión de los estados. 1973, Corte Suprema, en la decisión se conoce como Roe v. Wade, pasan una ley diciendo esto, el prohibir el aborto
va en contra de... No me acuerdo bien, pero era como que va en contra del derecho de la privacidad, algo así. Y era tan tergiversado en la manera en que se llegó a esta conclusión de que este año, 2022, se revirtió. Sí, o sea, fue muy famoso. Y ya no existe esa protección federal en cuanto al aborto. Claro, ahora, de vuelta, todos los estados pueden volver a elegir. Pero, ¿qué sucede en 1973? Los demócratas toman el tema del aborto como un tema central. Como su bandera de identificación. Y los evangélicos, cuando ven eso, dicen, no. Entonces, si tú eres demócrata, tú estás en contra de la vida, claro. Tú estás pro asesinato y todo. Entonces se empieza un lenguaje muy, digamos... elevado. Donde quizás antes era como, bueno, sí, no estamos muy de acuerdo con que tengas programas federales de asistencia. Claro. No estamos muy de acuerdo, pero se podían juntar. O sea, podían tener reuniones de oración juntos, demócratas, republicanos. Y, o sea, no era un cristiano dentro de una iglesia, no era tan gran tema si esta persona, este hermano votaba demócrata, este otro hermano votaba republicano. Pero después de Roe v. Wade, era como que tú no puedes ser cristiano y votar por el Partido Demócrata. Totalmente. Entonces, ahí es donde se empieza a polarizar y se ve una oportunidad de levantar lo que se conoce, ¿no? La mayoría moral. La mayoría moral. Y es bueno dar ese contexto porque estamos fines de los 70, década del 80. Entonces surge y empieza a haber ciertos temas que se ponen sobre la mesa. Focus in Family, que lo empieza Dobson, que mencionabas recién, empieza a hacer muchos programas, a publicar libros que tienen un fuerte énfasis en familia. Sí. La familia. Hay un libro que en algún momento mencionamos en algún podcast, La familia cristiana, y con la mejor intención. Lamentablemente, va de la mano dos cosas. Por un lado, lo bueno, el enfoque en las cosas tradicionales en cuanto a familia, a matrimonio entre un hombre y una mujer. No era lo que había hoy, pero ya había mucho de eso. Nada de sexo antes del matrimonio, énfasis en lo que es familia. Pero lamentablemente, al tener un contexto, mucho de esto fue, ¿cómo decirlo? Teniendo contexto de Estados Unidos, como decías tú, ¿no? Entonces, ¿qué era la idea de familia? Era la mujer tenía que estar en casa y casi si trabajaba era pecado. Y había libros en los 80 que hablaban de que si la mujer trabajaba era pecado. ¿Viste? Sí. Ahora, esto, vuelvo a decir, sucede todo dentro de una cultura. O sea, ahora, ¿cuándo es que sale la píldora de anticonceptivo? No, ahí me agarraste en curva. Creo que fue en los años 60. Sí, en los años 60. Sí, porque eso es lo que también da raíz a la revolución sexual. O sea, porque ahora se puede tener sexo de cualquier forma y sin la necesidad o sin el riesgo, si se podría decir, década de 60. Que nazca un niño producto de esa unión. Entonces ahora el sexo era algo totalmente separado de lo que es familia. Y eso fue un debate ético. Sí, entonces, y después súmale a eso, no tomaste la píldora o como que se te escapó una. Bueno, entonces ahora tenemos el aborto legal en todos los estados de Estados Unidos y era como que se veía, desde la perspectiva de Dobson, él veía a la sociedad misma que se estaba corrompiendo, se estaba tirando abajo y él apelaba a un momento en la historia de Estados Unidos de valores tradicionales y se empezó a crear como un tipo de invento utópico, un regreso tipo MAGA, ¿no? Make America Great Again, que curiosamente, o sea, todo regresa, ¿no? Donde América en sus inicios era los años de Eisenhower, los años de Billy Graham, los años de la prohibición, los años donde el cristianismo se tomaba en serio. Cuando nosotros, yendo por toda la historia, nos damos cuenta de que pues, había muchas cosas que cosas buenas y cosas no tan buenas. Sí. Pero Dobson apelaba a eso. Había una sexualización fuerte en la sociedad. Habían consecuencias
políticas, legales, a nivel de sociedad, que Dobson, cuando él ve esto, él dice, no, tenemos que rescatar nuestra sociedad y lo vamos a hacer a través de la familia nuclear. Sí. Ahora, creo que estamos yendo geográficamente, además de Colorado Springs, donde está Focusing Family, esta nueva mayoría o mayoría moral tiene en Liberty University en Virginia su bastión, porque el fundador de la universidad de Liberty es quien funda la mayoría moral. Entonces empieza a haber esta idea de una universidad cristiana. Al principio eran amigos, después medio que se separaron. Bob Jones University es más conservadora todavía y van más lejos. Y empieza a haber como todo un movimiento de vamos a colocar esos valores que, ojo, no es una mala intención. Me parece que pensamos lo mismo. Hay que poner la familia donde debe estar puesta. Hay que poner el matrimonio donde debe estar puesto, el valor del trabajo. Pero ¿qué sucede? Se empieza, mi percepción muy personal, se empieza a colocar esto en un lugar donde al final es el centro. ¿Okay? Correcto. Confundimos la persona de Dios con los valores que se plasman en la sociedad. Entonces se empieza a crear algo que se le ha denominado hoy. No sé si me salto muchas cosas que querías decir, pero no importa, lo puedes decir, amigo. Lo que es la cultura de pureza. Sí. ¿Correcto? Porque ¿a dónde lleva esto? Lleva a un movimiento donde lo más importante es la familia, lo más importante es la virginidad antes del matrimonio, lo más importante es... y surge un hombre que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con iglesias? Bueno, pero que en las iglesias era el libro que estaba la Biblia y estaba este libro. ¿Viste? Le dije adiós a las citas amorosas. Ah, sí. Entonces, claro, con Joshua Harris. Claro, y hoy vivimos los escombros de eso. Porque este tipo termina, por un lado, en esta famosa palabra de deconstruyendo su fe, rechazando todo lo que alguna vez dijo, y tenemos un montón de gente de 30 a 35 años diciendo, oye, pero yo me crié, yo nací en los efectos de todo eso. Claro, lo cual necesariamente no necesariamente es malo. O sea, no, para nada. Hasta el día de hoy recomendaría ese libro para como que decir, oye, mira, piensa esto, mastiquemos y hablemos acerca de estos temas. El problema era que dentro de ese contexto el énfasis era, si tú no haces esto, si tú no haces de la pureza sexual, lo más importante, tú eres mercancía dañada. Claro. O sea, la verdad, Dios no puede hacer algo con una persona que haya tenido sexo antes de matrimonio. Ajá. O en su inversa, si tú haces esto, si tú te mantienes puro, si tú sigues todas las reglas, si tú buscas un buen hombre, una buena mujer, vas a tener una familia perfecta. Familia perfecta, sexo excelente, todo lo mejor que tú te puedes imaginar, porque si tú leíste la familia cristiana y lo haces al pie de la letra, así te va a salir y todo te va a ir bien. ¿Y qué sucede? Es criticada esta mayoría moral porque dice, bueno, no era ni muy mayoría ni muy moral. Sí. Porque empiezan a haber ciertos escándalos dentro de este mismo movimiento. Entonces, resulta ser que todo lo que se puso en la mesa con la buena intención y que creemos que es correcto, ese exagerado énfasis y ese péndulo debido a contexto, termina con mucha desilusión, ¿no? Y eso, pensando en eso... dijimos que estamos tratando de entender cómo surgen, porque década del 90 eran los libros que se consumían en Latinoamérica. Claro. Libros cristianos. Dama en espera. Ajá. Sí, todo familia cristiana, Dama en espera, Atrévete a disciplinar, todos los libros de Dobson eran los libros que se leían en las iglesias. Entonces, ahora tenemos iglesias que responden a cierta tradición, bautista, metodista, ya uno no sabe de dónde viene, pero leen estos libros. Correcto. ¿Viste? Sí, y termina siendo figura. Es curioso, New York Times declaró a James Dobson uno de las figuras evangélicas más importantes de este siglo, esta década, algo así, junto con Jerry Falwell y Pat Robertson. Pero Dobson nunca fue un ministro. No. Nunca estuvo asociado con una iglesia. Ajá. Él, o sea, lo suyo fue, y ojo, o sea, no estoy menospreciando su trabajo. Lógico. Creo que fue significativo, pero sí te habla acerca del estado de la iglesia en Estados Unidos con el movimiento evangelístico, que uno de los evangélicos más importantes no era
pastor. O no tenía algo con una iglesia. Entonces eso te habla del poder de las organizaciones paraeclesiásticas y de todo lo que va alrededor de las iglesias. Claro. Y ahora, ¿qué sucede? Creo que es bueno mencionarlo para entender ciertas cosas en Estados Unidos. Dijimos que en Costa Mesa, en California, en los escombros de lo que fue este movimiento de todo bien, pero igual soy cristiano, pero en mi vida surge un pastor, ¿no?, de una iglesia que ya llevaba la iglesia varios años, Grace Community Church en California, con John MacArthur, y MacArthur se empieza a levantar como un pastor reconocido. ¿Y qué sucede? Empieza a mirar su contexto y dice, ¿cómo este tipo dice que es cristiano? Mira su vida, mira cómo viste, mira lo que dice, mira lo que hace. ¿Viste? Entonces él empieza a decir, oye, la cosa no puede ser tan así como ok, simplemente fue una campaña... una campaña evangelística como hizo Billy Graham en Los Ángeles. Una de sus campañas más famosas en los 50 fue en Los Ángeles. Claro. El avivamiento de Azusa, donde si tenías el espíritu, o sea, tu muestra de ser cristiano era si tenías el espíritu, nada con lo que creías o lo que pensabas o lo que sea acerca de Cristo. Tenías el movimiento el Jesus Movement, donde era muy asociado con los hippies y era como que ese diálogo con las... Con la cultura, vamos a hacer música parecida a la cultura, vamos a hacer esto parecido. TVN, donde los televangelistas de sus campañas televisados era pon tu mano sobre la tele para recibir el Espíritu Santo. O sea, en medio de todo eso sale este hombre, John MacArthur, y empieza a hablar en contra de ese evangelio fácil. Sí, y es interesante porque él es pastor de una iglesia no denominacional. Eso es muy interesante por lo que vamos a ver en el episodio anterior. O sea, es una iglesia que tiene vínculos con doctrina reformada, pero no es denominacional. Y por eso, aún en ciertos círculos reformados, John MacArthur no es muy querido, porque es como, pero él no es parte de la tradición, porque él es tercer pastor de una iglesia, pero que no es denominacional. Y él, claro, ¿por qué empieza a escribir un libro como El Evangelio según Jesús o Difícil de creer? Porque está en California. ¿Qué esperabas? Claro. ¿Viste? Entonces, si uno saca de contexto, es muy fácil no entender. Pero por otro lado, tampoco el contexto puede explicar, quizás decir verdades que no necesariamente uno está de acuerdo. Y no es el espacio ni el lugar para hacer una evaluación del ministerio, el pastorado de John MacArthur, pero uno no puede dejar de ver eso en su contexto, ¿no? Y es como que ahí es donde se aclara el tema de énfasis. Totalmente. O sea, tú tienes una persona que hizo su doctorado en UCLA de desarrollo infantil, como James Dobson, y entiendes por qué él veía a su alrededor la sociedad colapsándose y cómo era que él tenía que hacer todo lo que podía para mantener la familia nuclear. Claro. Y comienza, o sea, hasta el nombre de su organización, Enfoque en la Familia. Ajá. O sea, te dice mucho. Entiendo cómo fue la cosa. Tú tienes un hombre como John MacArthur donde está rodeado o sea, Los Ángeles es el centro del evangelio fácil. Claro. Y tú ves, o sea, no es tan así. O sea, el evangelio tiene que ser, o sea, hay algo que va más allá, ¿no? Y él sigue una buena tradición como la de Bonhoeffer y todo eso, o sea, el costo del discipulado y todo lo demás. Ahora, ¿qué es importante quizás destacar de todo este mayoría moral que ok, terminó fines de los 80, pero en década del 90, muchos movimientos cristianos, muchas iglesias cristianas en Latinoamérica toman esta idea y lo que creo que, por un lado... En Latinoamérica, algo curioso, estaba leyendo el dato, James Dobson, a él le piden en Centroamérica de venir y enseñar valores familiares en los países centroamericanos que antes eran marxistas y ahora habían caído, pero se dieron cuenta del escombro que dejó el marxismo, el comunismo en Latinoamérica. Entonces dicen, nosotros tenemos que levantar a la familia. Sí. Entonces, juntas a Dobson con Colson, donde se forma, y la mayoría moral, donde se forma esta idea de que nosotros podemos retomar a los países y los gobiernos y hacerlo sujeto a Cristo. Ves que
hay países en Centroamérica que están haciendo justamente Sí, esto claro. y pidiendo esto, y dices, vamos a cambiar el mundo. Vamos a hacer algo nuevo. Y nuevo y viejo. O sea, Claro. nuevo en el sentido de que esto nunca ha sucedido, pero viejo como que estamos volviendo a las tradiciones de Estados Unidos en su inicio. Y bueno, y aunque es una forma media idealizada, o sea, ese era el pensamiento que tenían. No, y ahora, creo que algo que tenemos que destacar, sé que me voy a meter en tema que no... dijiste Centroamérica y pensé en Efraín Ríos en Guatemala, este hombre que decía tenía la ametralladora a un lado y la Biblia del otro lado, y para algunos fue el gran presidente y otro fue un dictador, pero claro, pero era dictador de los nuestros, lo que tú Claro, decías. sí. ¿Viste? Entonces, creo que ahí es donde uno empieza a ver cierta amalgama que es peligrosa. Por ejemplo, mismo en Chile, el año 73, llega Pinochet al poder, está 17 años, y por 17 años él dio mucha apertura a evangélicos. Y no estoy acá para evaluar política, estoy diciendo, fíjate cómo se empiezan a hacer ciertas conexiones. La caída de la cortina de hierro, se abre Polonia, llegan muchos evangélicos a lo que antes eran Claro. estados de la Unión Soviética. Se empieza a regar el evangelio, pero no solamente el evangelio, era el evangelio con capitalismo, con... Bueno, ahí es donde iba. Y eso, ese concepto de valores familiares, valores políticas, valores... Entonces se empieza como que a manejar todo en un paquete. Bueno, ese es el punto. ¿Qué sucede? Este contexto y vuelvo a repetir, estamos de acuerdo con el lugar que Dios le da a la familia, pero es enseñado en un contexto donde termina siendo estereotipado. Claro. Y se lleva un estereotipo cultural con la Biblia bajo el brazo, ¿no? Donde lamentablemente, y eso es algo que tenemos que hacernos cargo como cristianos, donde el estereotipo mal enseñado de liderazgo masculino y sumisión femenina dio lugar para cometer un montón de abusos donde se dijo, ¿sabes qué? Tú sométete a tu esposo. Porque la familia cristiana es usted en silencio. Y el esposo, si es así, la Biblia dice, sométase y sométase. Si le golpea o no le golpea, bueno, Dios por algo pasa las cosas y todo. Y todo eso, ¿por qué? Porque quizás el énfasis peligroso de terminar colocando la familia casi a la par de Dios. O sea, ojo, creo que ahí es muy sutil la diferencia, Sí, ¿no? sí. Sí, se levanta también una persona como Bill Gothard. No sé si tú escuchaste de Bill ese Gothard. Una persona que él tiene el Instituto de Principios Básicas para la Vida. Yo me acuerdo, yo era parte de todo eso, ese movimiento. Yo hice escuela en casa, todo. O sea, mayoría moral y todo eso. O sea, yo soy sobreviviente. Terreno fértil. Y mucho era eso. Pero era una respuesta a la cultura. Sí. Era una respuesta donde... O sea, se fue buscando un regreso a algo. También, o sea, mucho enfoque en casa. Curiosamente, el hombre nunca se casó, pero tenía muchas opiniones acerca de si las mujeres deberían estar en casa, crianza de hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo a decir, algunas cosas eran muy buenas. O sea, hoy en día, como dijiste, estamos viendo los escombros del movimiento de la pureza, el movimiento, o sea, muchas cosas de James Dobson, masculinidad bíblica, feminidad bíblica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que está mal uno desechar todo y decir, soy víctima de toda esta opresión y bla, 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 bla. No, pero tampoco podemos decir, sí, acepto absolutamente todo, sin cuestión, sin evaluación, y todo lo que vino de ahí era bueno. No. Sí. O sea, esto era parte de un movimiento de sociedad. Que tenía un contexto sociológico. Sociológico, pues. Sí. Entonces, o sea, respondía a esas cosas. Sí. Y entonces tú puedes sacar ciertas cosas y decir, bueno, mira, yo entiendo por qué se hizo esto. Pero también entiendo de que se fue llevando un énfasis no sano. Pero entiendo que estaban respondiendo a algo. O sea, ¿por qué la cultura de pureza? Porque
estaban viviendo también. Claro, un desastre. Incluso los escombros de la revolución sexual. O sea, Exacto. El divorcio fácil comenzó en los años 70, 80 y era como que el divorcio no afecta nada a los niños. Tú te puedes divorciar y el niño va a estar feliz porque va a tener 2 Navidades. Claro. Y era como que no. O sea, después esos niños crecen y son los 90 y te das cuenta. O sea, el trauma más grande de la vida de este niño es el divorcio de sus padres. Totalmente. Entonces James Dobson dice, ¿ves? Por eso la familia nuclear es lo más importante. Y volvemos a repetir para que no nos malinterprete. Por favor, no coloques esta ahora. Es correcto, pero no podemos perder el contexto donde tú dices, claro, la cultura de la pureza. ¿Y qué esperabas? ¿De la revolución sexual? Que no dejó nada. Bueno, vamos al otro lado. Sí. Pero el otro lado, se fueron tan al otro lado que lo más importante era, como decías tú, mi virginidad. Entonces, no, perdón, mercancía rota, tranquilo, igual Dios te ama, no te preocupes, pero estás marcado de por vida. Claro, ¿viste? O te divorciaste y claro. Olvídate de servir en la iglesia de cualquier forma, de ninguna forma vas a tener parte con esta iglesia. Y eran de los temas que no se hablaban, pero producto de eso. Ahora, quizás un elemento más que es muy interesante en década de 80, 90, que con todo lo que es, hay libros yo creo que la Guerra Fría promovió mucho el estudio de la escatología, ¿cómo le podríamos llamar? Escatología, para los que a lo mejor dicen, ¿qué es eso? Eventos futuros con mucha especulación. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque, entonces resulta que sí, y 10 naciones en Europa, y empiezan en los años 80 y 90 libros, Armagedón, Petróleo, Irak, y Saddam Hussein, que es el nuevo, ese es el anticristo, y empieza a haber todo un mover de libros que inclusive, pensando en cosas que uno dice, bueno, no tiene que ver con iglesia, pero todo, ¿cómo se llama esta serie? Dejados atrás. Sí. O sea, yo leí 4 de ellos y estaba súper metido hasta que después dije, ¿qué estoy haciendo? Y decía, y los compré, por favor. Yo sí los disfruté. Pero estaban buenos. Pero en un momento era como, espérame, ¿dónde estamos yendo con esto? Sí. ¿Viste? Y claro, la reacción fue como la burla a eso, y todo eso fue explicando muchas iglesias que se dividieron, muchas iglesias que dijeron, no, nosotros estamos acá, y se fueron a un extremo, y otros que rechazaron, otros que no hablaban de arrebatamiento, otros que sí. Pero, ¿por qué digo eso? Porque todo el contexto sociocultural, el contexto político, explicaba mucho de eso, ¿no? Con la caída de los gobiernos comunistas es como que, pero entonces, ¿y ahora cómo hago con toda la interpretación que hice de las profecías? Y tuve que reacomodar. Sí, yo me acuerdo, hay y seguro que aquí están, los he visto, hay folletos, la compañía es Chick. Sí, claro que sí. Chick. Y él hacía folletos, pero también... Chick Publicaciones, sí. Y hacía también como cómics. Ajá. Y había uno acerca de la serie de Padre Alberto. No sé si lo has visto. Sí. Excelente. Y él bueno, se tiró toda esa conspiración en contra de la Iglesia Católica, pero también había uno, no sé si era parte de esa serie, pero de eventos futuros, y uno de los 4 caballeros del Apocalipsis era del comunismo. Sí, era el comunismo. Entonces era como, sí, porque el comunismo es la ideología más destructiva del siglo. Y después, cuando cae la Unión Soviética, ¿quién va a ser el anticristo? Claro. Porque Gorbachev ya no va a ser. Ya no era, y la mancha que tenía, la marca de la bestia. O sea, ¿por qué decimos eso? Porque todo eso empieza a ocurrir y empiezan iglesias, no sé, voy a decir nombres, bautista, metodista, a tomar ciertas líneas de interpretación que dicen, ¿qué están enseñando acá? Y eso afecta la perspectiva que tiene el mundo del cristianismo. Ustedes son los anti-tal. Ustedes son los que creen tal. Ustedes son los que hacen tal. Entonces, mucho de cómo el cristianismo se fue dando en la década del 90 responde a esos contextos culturales. Yo creo que se fue manejando 2 diferentes lineamientos. Uno, el lineamiento de que el mundo se va a acabar. O sea, yo me acuerdo creciendo, yo decía, papá, ¿para qué tengo que estudiar si Cristo va a volver antes de que llegue a la universidad?
Y entonces ese movimiento era palpable. O sea, y también mucho, incluso los hippies de Costa Mesa, claro. También mucho de ese fervor evangelístico era a causa de esa idea. Uh-huh. Se viene Armagedón, ya hay bombas nucleares regadas por todo el mundo. O sea, esto se va a llegar a su fin. Ya volvió el Estado de Israel moderno y ya estamos... Sí. Ya está a la puerta, ¿no? Por un lado. Después había otro movimiento que quizás empezó a tomar más auge después de que la Unión Soviética cayó, estoy asumiendo. Uh-huh. Pero la idea es de los kuiperianos. Ajá. Kuiper, sí. Que era viejo, pero sí, ahora... Era viejo, pero empezaron a ver de que, estamos tomando los centros de poder. Claro. En la presidencia está Ronald Reagan. Está en Inglaterra Margaret Thatcher. Sí. Polonia cae, ponen una persona súper ultra conservador y pro familia y pro no sé qué. Alemania, ya Berlín se unifica con el resto de Alemania, etcétera, etcétera. Y empezó, creo que, a surgir esta idea de que tenemos que tomar los centros de poder, centros de industria. El capitalismo nos va a levantarse, la política se va a someter a Cristo, la familia va a surgir y nosotros vamos a establecer el reino de Dios en tierra y ahí va a llegar Jesucristo. Entonces, uno era una rama como que decía, bueno, todo se va a ir a la basura, entonces tratemos de rescatar quienes podamos. Y después el otro lineamiento era como que, no, nosotros, la iglesia, se va a levantar y va a tomar estos bastiones de poder. Y quieras o no, todo termina en desilusión otra vez. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque anticipo el próximo episodio, que creo que va a ser el penúltimo de esta hiper mega serie. Porque tú dijiste algo interesante. Dobson no es pastor, no es ministro ordenado. O sea, todo este movimiento influye en las iglesias, pero no es que haya una iglesia que sea una iglesia referente. Uh-huh. ¿Qué sucede hoy? Donde estamos terminándose el año, fines de la década del 90, empiezan iglesias a plantearse, bueno, si allá no está la solución, miremos otra vez puertas adentro y veamos cómo. Y empiezan a surgir iglesias que empiezan a ser modelos para otras iglesias en otras partes del mundo. Uh-huh. De eso vamos a hablar próximo episodio, donde volvemos a Chicago. Muy bien. Bueno, muchas gracias y seguimos en esta hiper super mega serie. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.